Hola, ¿qué tal, seguidores del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica? En este momento vamos a realizar una transmisión para poder hablar de las reducciones de la jornada laboral. En este momento vamos a hablar con el señor Carlos José Gómez. Él es profesor universitario de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo y abogado litigante. Y además es asesor legal del Colegio de Ciencias Económicas. Muy buenas tardes, don Carlos, y gracias por atendernos en esta tarde. Muy buenas tardes, don Josué, y un gusto estar con ustedes y saludar a toda la comunidad de colegiados que tiene este gran colegio. Ahorita vamos a hablar acerca de la reducción de la jornada laboral. Este es un tema pues que se volvió polémico, las personas, al menos las personas laborales de este país, no se lo esperaban. Sin embargo, ante la situación por el aumento de casos del COVID-19, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, porque no podemos decir que es de ciertos países, sino que es de todo el mundo, nos tiene pues o tiene a muchas personas en este momento afectadas en la parte económicamente. Yo quiero que usted me cuente cómo es que funciona la reducción de la jornada laboral y en qué consiste específicamente. Bueno, el tema de la emergencia que vive el país con el COVID-19 genera sin lugar a dudas un impacto en la economía y el ámbito laboral no es ajeno a esto porque van de la mano, evidentemente. En esa línea, pues prácticamente que este impacto de la crisis se traduce en el ámbito laboral o podría traducirse en el ámbito laboral en tres posibilidades. Una es que el patrono simplemente ante la imposibilidad de tener recursos y tener trabajo, pues termine con la relación laboral, es decir, despida a los trabajadores pagándole desde luego sus derechos laborales, preaviso, cesantía, etcétera. Es decir, eso está previsto en el código, siempre ha estado, el artículo 85, inciso D, prevé la posibilidad de que el patrono, por su propia voluntad, despida a los trabajadores pagándole los derechos laborales. Ese es un escenario. El segundo escenario es el de la suspensión del contrato de trabajo, que igualmente siempre ha estado previsto en el Código de Trabajo desde el año 1943, que se promulgó el Código de Trabajo. Y una última opción es la que se da con la nueva ley, la ley 9832, que es del 23 de marzo del 2020, perdón, del 21 de marzo del 2020, que fue un sábado, y salió publicado el 23 de marzo del 2020, que es la fecha de vigencia. Esto es justamente lo que nos ocupa hoy y es una autorización que se da por medio de esta ley para que los patronos unilateralmente y siempre y cuando demuestren que han tenido una disminución de sus ingresos provocados, eso sí, tienen que ser provocados por la declaratoria, por el tema del COVID-19, si tienen una disminución de sus ingresos de al menos un 20%, pueden acceder a esta posibilidad de reducirle la jornada a los trabajadores hasta en un 50%. Es decir, poder reducirla en un 10%, en un 20%, hasta en un 50%. Digamos que ese es un escenario que tiene la ley. También hay otro escenario más grave, que es cuando el patrono ve disminuidos sus ingresos brutos, no sus ganancias, sus ingresos brutos, en un 60%. Claro, esto tiene que ser comparado con el mismo mes del año anterior. Por ejemplo, si estamos hablando de marzo, habría que compararlo con marzo del 2019. Tendría que tener una disminución del 60% para que se le autorice hasta un 75%. Entonces vemos que hay dos parámetros, ¿verdad? Uno donde se le autoriza hasta un 50% y el otro que se le autoriza hasta un 75%, dependiendo de si tiene un 20% de disminución en sus ingresos o si esa disminución sobrepasa el 60%. En estos momentos en la que la situación laboral antes del coronavirus que llegara a Costa Rica estaba complicada, había muchas personas que estaban desempleadas y tal vez lograron encontrar un trabajo, digamos, en la medida de lo posible estable para poder mantenerse. Esta situación ahora prácticamente que los puede volver a dejar en la misma situación que estaban antes de conseguir este empleo. Pero obviamente no es que yo como empresa o como institución, como organismo que le da trabajo a muchas personas puedo decir, bueno, me declaro, ahora sí todos tienen suspensión de trabajo, los vamos a despedir. Esto no, hay que ir a presentar los documentos y hay que llevar como un proceso, un paso a paso para poder cumplir con esta ley. Claro, así es, don Josué. Efectivamente, la ley prevé, digamos que en principio
hay una autorización para que el patrono reduzca unilateralmente, es decir, sin pedirle permiso a nadie, la jornada. Pero para que eso tenga validez legal, tiene que hacer un trámite ante la Inspección de Trabajo, que es la solicitud de reducción de jornada. Tiene que cumplir con una serie de requisitos que podría mencionarlos ya mismo. Debo decir que les decía que esta ley salió publicada el lunes y se le otorgó a al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el transitorio primero de la ley un plazo máximo de 2 días para que modificar el manual de procedimientos de la Inspección de Trabajo y para, digamos, crear el procedimiento y crear los modelos de solicitud. Ya el ministerio, eso se le venció el miércoles y el mismo miércoles puso a disposición de los costarricenses, pues en la página web del ministerio, digámoslo así, el modelo, el machote que se llama popularmente, machote, de cómo hacer, y también de declaración jurada. Dicho sea de paso, esa declaración jurada tiene que ser autenticada por un notario, porque vamos a ver que uno de los requisitos es demostrar efectivamente la disminución de ese 20% o de más del 60%, y eso se demuestra podría ser o una declaración jurada o una certificación de contador público. Aquí hay que dejar claro que es uno de los dos documentos, no pueden ser los dos. Los requisitos que está pidiendo el ministerio es básicamente, en primer lugar, los datos de la persona empleadora, es decir, que se diga quién es el dueño de la empresa. Si es una persona física, pues tendrá que dar sus datos completos, su número de cédula, y si es una empresa, aportar la personería y aportar toda la información de la empresa, dónde queda ubicada, y de igual manera, si el representante no la firma, aportar el poder correspondiente. Luego, hay que presentar los datos del centro de trabajo, es decir, si es un restaurante, decir, bueno, es un restaurante que se dedica a la fábrica de pizzas, etc. ¿Dónde está desarrollada la actividad? ¿Dónde se desarrolla la actividad? Bueno, se desarrolla en tal lugar. ¿Cuántas personas se van a ver afectadas por esta reducción? Es decir, hay que decir 10 personas o 15 o 20. También hay que indicar el sexo, porque hay un tema de paridad que se vigila aquí, que no haya discriminación en contra de las mujeres. Hay que incluir, digamos, el porcentaje total de trabajadores que se ven afectados y además el número de teléfono de los trabajadores. También hay que agregar el correo electrónico de los trabajadores. Esto es muy importante porque eventualmente el ministerio, entiendo yo, lo pusieron porque el ministerio posiblemente podría verificar con los trabajadores la información que da el patrono. Y deben de indicar si hay personas embarazadas o en periodo de lactancia. Esto porque el artículo 11 de la ley prohíbe, así tajantemente, prohíbe que se aplique esta reducción de jornada e incluso la suspensión del contrato de trabajo a las personas trabajadoras, embarazadas o en periodo de lactancia. Y aquí hay un tema muy importante, porque me decía un colega ahora temprano que es raro que solo se protegieran a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y no se proteja a los menores de edad que están sujetos a una relación laboral. A veces la gente piensa que los menores no trabajan, se les olvida, pero acordémonos que de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, los menores mayores de 15 años, pero menores de 18, pueden trabajar sin ningún problema. Lo que está prohibido es el trabajo de menos de 15 años, las personas menores de 15 años. Entonces, esta gente, los menores quedaron desprotegidos en esta legislación. Es una cosa muy importante que agradezco que se debería tomar nota de esto, porque me parece que debió haberse previsto. Claro está, cuando la reducción de jornada no afecta a la totalidad de los contratos, la medida debe, digamos, qué sé yo, si son todos no hay problema, pero si no son todos, debe de equilibrarse ese tema del género en la planilla, es decir, que no haya más mujeres que hombres. Y cuando estamos hablando de otras personas aforadas, igualmente no se puede, digamos, dice la ley, en los demás casos de personas aforadas, la reducción de jornadas solo procederá cuando se establezca para al menos el 90%. Es decir, si yo quiero incluir a otras personas aforadas como dirigentes sindicales, ahí entra el menor de edad también.
tiene que ser cuando la reducción de la jornada se establezca para al menos el 90%. Si es menos del 90%, no podría incluirse personas aforadas con menores de edad o dirigentes sindicales, por citar dos ejemplos de personas. A la hora de que la empresa haga este tipo de reducción laboral, por ejemplo, ya descargó el machote en la página del Ministerio de Trabajo, llenó los documentos, los entregó y por alguna razón dijo que iban a ser 10 empleados, ¿verdad? Colaboradores los que iban a verse afectados con esta ley. El patrono puede eventualmente después decir, bueno, no, ya puse 10, pero me hicieron falta 5, entonces vuelvo a poner 5. Los puede ir haciendo de poquito a poquito hasta que prácticamente podría quedar hasta sin colaboradores. Sí, correcto, perfectamente. Si justifica adecuadamente la razón por la que está haciéndolo, sí se puede hacer. Tal vez, don Josué, para terminar con los requisitos, porque empecé y por ahí claro. limpiamos. Bueno, decíamos que eran los datos de la persona empleadora, los datos del centro de trabajo, los datos de las personas trabajadoras, creo que ahí fue donde quedamos. Después, otro requisito que hay que indicar es la fecha a partir de la cual se va a hacer la reducción de la jornada. Porque, bueno, la fecha a partir del momento en que se va a aplicar y el plazo por el que se va a aplicar, porque, hago un paréntesis, la ley establece un plazo máximo de 3 meses, que si bien se puede prorrogar, se establece nada más por 3 meses, prorrogable por 2 ocasiones, es decir, podría llegar hasta 9 meses, pero el plazo inicial es de 3 meses. Entonces, tenemos que indicar la fecha y el plazo, la fecha de inicio y por qué plazo se va a aplicar. Esto de la fecha de inicio es importante porque acuérdense que el patrono tiene 3 días a partir del momento en que inicia para presentar los requisitos a la inspección de trabajo. Otro requisito es la declaración jurada que ya les indicaba, que esa declaración jurada establece la ley que tiene que ser autenticada por un abogado. En Costa Rica tenemos la figura del abogado y del notario. En principio, la autenticación es una labor propia de los notarios públicos. Sin embargo, la ley claramente dice abogado. Por lo tanto, no se necesita un notario público, puede ser cualquier abogado, y en virtud del principio de gratuidad del derecho laboral, ni siquiera lleva timbres esa autenticación. Es decir, el timbre del colegio de abogado que normalmente se pone, se le adhiere a cualquier documento, no habría que agregarse y habría que poner ahí una leyenda exento en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Trabajo. Bueno, y finalmente, la declaración jurada, esta famosa, debe contener algunos requisitos. Primero, que se está realizando en cumplimiento de la ley, demostrar la relación que hay entre la disminución y la emergencia por el COVID-19, y lo más importante, que es declarar bajo la fe de juramento, bueno, la disminución de los ingresos, ¿verdad? En la proporción que corresponda. Básicamente eso es como digamos que lo más básico de esta solicitud, los requisitos. Don Carlos, ahorita usted mencionaba que esta solicitud de cortar pues la parte laboral puede ser en 2 partes. El mínimo son 3 meses, ¿es así? ¿O fue que entendí que podría hacerse hasta 9 meses? No, el plazo es de hasta 3 meses. Yo podría decir, voy a reducir las jornadas por 1 mes o por 2 meses, pero el plazo máximo es hasta 3. Si llegan los 3 meses y las causas que originan, digamos, que la situación del COVID-19 siga empeorando, o Dios quiera que no, el patrono podría pedirle a la inspección de trabajo que se prorrogue por 1 vez más. Entonces ya llevaríamos... Entonces hay 6 meses ahí. Ajá, y la ley permite una segunda prórroga, es decir, hasta 9 meses. Podría llegar hasta 9 meses. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, ya les reducen el salario o les reducen más bien la jornada laboral, 3, 6, 9 meses, el tiempo pues que así lo decían. Después de ese periodo de tiempo, después de esos 6, 9 meses, digamos, suponiendo que van a ser 9 meses, a esas personas le tienen que volver a pagar lo que les estaban pagando anteriormente, o el patrono puede decir, no, usted definitivamente se van a quedar en esta jornada, va a recibir menos del salario del que usted estaba, hay que hacer nuevos contratos, o cómo funciona esa parte. Mire, muy buena pregunta, porque eso es importantísimo dejarlo claro, que esto es una reducción temporal. Es una ley prácticamente hecha a la medida de la crisis. De hecho, el artículo 1 dice, se establece a la presente ley con el objeto de autorizar la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las partes. Básicamente es de carácter
temporal. Y muy importante, no se puede pedir por los 9 meses ni por 6, se pide por 3 y después se pide la prórroga. Okay. Ahí se puede ir prorrogando, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los patronos incumplen esto? ¿Los pueden sancionar? ¿Los pueden amonestar? ¿Qué pasa con ellos? Mire, el artículo 7 establece un artículo de faltas y sanciones, justamente previendo eso que usted consulta. El Código de Trabajo establece como un capítulo de infracciones a las leyes de trabajo. Entonces se agregan 5 conductas que constituyen infracciones a las leyes de trabajo y que se juzgan por ese procedimiento que está en el Código de Trabajo. Cuando el patrono dice así, cuando el patrono incurran en alguna de estas faltas. Uno es utilizar la medida temporal, es decir, la reducción de jornada, de manera fraudulenta o con un fin distinto a la de preservación del empleo. O, por ejemplo, que no estén disminuidos los ingresos en la forma en que lo puso en la declaración jurada. Utilizar la medida temporal establecida en la presente ley contra un trabajador o un grupo de trabajadores con un fin discriminatorio. Supóngase usted que haya un grupito ahí que quieren organizar un sindicato. Apenas me quedó como anillo al dedo la pandemia, entonces les reduzco la jornada. Otra falta es no solicitar la autorización para la reducción de la jornada ante la inspección de trabajo. Es decir, si yo, manu militari, sin consentimiento, sin la autorización del ministerio, simplemente le digo al trabajador, porque parece que así se está dando en la práctica, muchos patronos le reducen la jornada y no hacen el trámite ante el ministerio. Eso constituye una infracción a las leyes de trabajo. Por eso se puede reducir, puedo decir hoy, señores, a partir de mañana se les reduce su jornada, pongamos en un 50%, van a ganar la mitad, porque eso es muy importante. Si yo reduzco un 50%, pues pago un 50% del salario. Si se reduce la jornada en la misma proporción, perdón, se reduce el salario en la misma proporción que la jornada. Entonces, no solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo es una infracción. Aportar una declaración jurada con datos falsos, bueno, eso hasta un delito es también, pero aquí se consigna como una infracción. Y la última falta es mantener la medida temporal por un plazo mayor al autorizado, que era el ejemplo que usted ponía, que si se seguía ahí indefinidamente, eso constituye una infracción a la ley de trabajo. Y esta ley, digamos, puede que yo como patrono solicito de poder generar esta ley, implementarla en mi lugar de trabajo, en mi empresa, pero el Ministerio de Trabajo me la puede negar por la razón que él crea que sea la adecuada. Sí, bueno, el Ministerio de Trabajo está sujeto al principio de legalidad y tendría que apegarse a lo que dice la ley y el procedimiento que ellos mismos han establecido, de tal manera que solo podría denegar el trámite si el patrono, el empleador, no cumple con los requisitos que están establecidos en la ley. Bueno, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa si no cumple? Bueno, el patrono tiene que devolverle a los trabajadores lo que les hubiera rebajado indebidamente. Es decir, tiene 8 días para pagar las diferencias salariales que hubiera dejado de pagar si se le denegara el trámite. Hay una cosa importante, don Josué, que tal vez aprovecho por aquello que se nos vaya, o dos cosas. Una era, creo que ya lo había mencionado, el fuero de protección para la mujer embarazada o en periodo de lactancia. Y la otra cosa, que hay dos situaciones en las que el empleador se le exime de presentar la prueba de la disminución de ingresos. Hay dos circunstancias en las que el empleador no necesita la declaración jurada ni tampoco la certificación de contador público, y esa circunstancia es cuando en la empresa hay un sindicato, se autoriza para que la persona, el empleador pueda pactar con el sindicato la reducción de la jornada. Esto es muy importante porque entonces lo único que tiene que acreditar es el acuerdo entre el sindicato y el empresario para que pueda ser beneficiario de esta reducción de jornada. Ese es un caso cuando hay sindicato. Y la otra es en las empresas donde no hay sindicato, puede también designarse representantes de los trabajadores
unos 3 por lo menos, y firmar un arreglo directo. En otras palabras, si el empleador lo hace con el sindicato, donde hay sindicato, o donde no hay sindicato, lo hiciera con una representación de al menos 3 trabajadores, firman un arreglo directo, no hace falta demostrar que está perdiendo que tiene una pérdida de más del 20% o del 60% o de lo que corresponda. Entonces, con eso se exime de presentar esa prueba y prácticamente se remite nada más el documento al Departamento de Relaciones Laborales, a la Inspección de Trabajo para que tomen nota del asunto, a la Inspección de Trabajo. La otra circunstancia es cuando hay un cierre. El caso más fácil de poner es el de los bares. Llegó la orden del Ministerio de Salud, se cierra el bar, con solo que se acredite la orden de cierre, no hace falta demostrar la pérdida, la disminución de los ingresos. Don Carlos, aquí tenemos una pregunta en la página del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas por parte de Adrián Bustamante. Dice, para los colaboradores que se les realiza la reducción de la jornada laboral, ¿este porcentaje también aplica para los feriados pagos por ley? Por ejemplo, los días de Semana Santa, jueves y viernes, ¿esos días se pagan al 100% o se aplica la reducción impuesta? Sí, la reducción de jornada implica una reducción del salario de tal manera que va parejo, ¿verdad? No hace diferencia que estemos en Semana Santa o Juan Santa María o el feriado del que estemos hablando. Y una cosa muy importante, que es que no es que el patrono esté obligado a rebajar el 50%, digamos, de la jornada, es hasta el 50%. Si los ingresos, digamos, si la pérdida que tiene el patrono de los ingresos brutos llega al 20% al menos, él puede rebajar hasta un 50%, pero hay casos, por ejemplo, hace un cliente mío se está cogiendo a esto y les va a rebajar apenas, creo que un 25%. Es decir, no es que es hasta un 50% y si la pérdida es mayor al 60%, puede rebajar hasta un 75% la jornada. ¿Cómo pasa o qué pasa en el caso de las personas que estaban acostumbradas o tenían un salario? Ahora el salario se les reduce pues a la mitad o dependiendo de la reducción de la jornada laboral que interponga pues el patrono. ¿Cómo hace con los pagos y con las cargas sociales? Porque, por ejemplo, nosotros se paga un impuesto sobre la renta, se paga la caja, ¿qué pasa con todo eso? Ahora se sigue, o sea, la caja, por ejemplo, seguirá pagando este rubro, ¿o cómo hace? Sí, bueno, los salarios se reportan, el patrono tiene la obligación de reportar a la Seguridad Social y entiéndase por Seguridad Social, Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros, tiene la obligación de reportar el salario real, de tal manera que en estas circunstancias tendrá que reportar el salario con la reducción que corresponda según la reducción de la jornada. Lo que sucede es que la caja tiene una base mínima contributiva, que dicho sea de paso, aprovecho para informarles que el pasado 19 de marzo, en el artículo 21 de la sesión 9087, la Junta Directiva de la Caja modificó, a propósito de la crisis que nos está generando el COVID-19, modificó el ingreso mínimo de referencia o base mínima contributiva, que también se llama, lo rebajó el régimen de invalidez, vejez y muerte a 68.940 y el seguro de enfermedad y maternidad a 73.655 para un total de 142.595. Y el acuerdo señala que esto rige para las planillas de marzo, abril y mayo, que son los meses obviamente afectados por esta pandemia o que se supone nos va a afectar aquí en el país en estos meses. Aunque de esto pues todavía no está claro nadie, ¿verdad? No se sabe. Todavía no sabemos. Supongo que la Caja y el Estado en algún momento, si esto sigue después de esta fecha, pues tomará las decisiones que tengan que tomar. Pero lo importante para efectos de la pregunta es que se reporte el salario reducido y no se va a ver afectado esto porque también la Caja redujo la base mínima contributiva. En otra pregunta que me parece importante, cualquier puesto de cualquier empresa, institución o para cualquier patrono, ¿hay ciertos puestos que se pueden reducir la jornada o hay otros que no se tocan? ¿O se puede tocar el que simplemente el patrono diga necesito que fulano, sutano y berencejo se le reduzca el salario por esta y por esta razón? Sí, bueno, esa pregunta también me parece muy importante porque el patrono no está obligado a reducir la jornada a todo el mundo. Es decir, pudiera ser que requiera que los administrativos
no trabajen toda la jornada y reducirles la jornada, y que los guardas, por ejemplo, sigan trabajando. Por poner un ejemplo, la gente limpieza, qué sé yo, dependiendo de la actividad de cada empresa o de cada empleador. Lo que sí es importante es, como ya lo decía, que estas medidas no sean discriminatorias. Por ejemplo, si hay 10 administrativos, les reduzco la jornada a 2 y 8 quedan ahí, ¿verdad? Cuando es evidente que estando en igualdad de condiciones se le está dando un trato desfavorable a otro. O sea, mi consejo es reduzcan la jornada por puestos. Los puestos de tal se les reduce la jornada, pero no por personas, porque cuando usted ya lo hace por personas, puede haber la línea que divide la discriminación y la objetividad, pues es muy tenue. Para poder hacer, yo como patrono, poder hacerle esta reducción de la jornada laboral, tengo que llegar a un acuerdo con mi colaborador, o simplemente yo soy el que decido, usted y usted, y por estas y estas razones, esperamos que muy pronto nos volvamos a acomodar para volver a como estábamos antes, o no hay que tener ningún acuerdo. No, no hay que tener un acuerdo, es unilateral del patrono. La única obligación es realizar el trámite dentro de los 3 días siguientes al momento en que se impuso la reducción. Sin embargo, como decía, puede ser acordada también con un grupo, con una representación de los trabajadores por medio de un arreglo directo con ellos, en donde de común acuerdo pues avancen con la reducción de jornada o con el sindicato. Pero si no es ni una cosa ni la otra, ni con el sindicato ni con los trabajadores, habrá que hacerlo unilateralmente y cumplir con todos los requisitos, la declaración jurada y todo lo demás. Ahora, con el tema de la reducción de la jornada laboral, hablamos, me imagino que también de las horas. Si antes estábamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, de 8 a 5 o de 8 o de 7 a 4, ahora la jornada es menos, se mantienen las mismas horas, o esa parte, porque también me genera la duda, y también a muchas de las personas que nos están viendo en este momento. Sí, bueno, tal vez aquí lo importante es distinguir lo que significa horario y lo que significa jornada. Jornada es la cantidad de horas que yo debo de estar disponible para el patrono, de trabajar para el patrono. Y el horario es las horas en que yo acomodo el tiempo en que yo acomodo esas horas que estoy prestando el trabajo. Por ejemplo, una jornada de 8 horas, yo la puedo hacer en un horario de 8 a 4 de la tarde, por poner un ejemplo. Entonces, al reducir la jornada, el patrono podría establecer, bueno, se trabaja, si por ejemplo trabajan todos los días de 8 a 4 de la tarde, podría decir el patrono, bueno, trabajamos de 8 a 12, punto. Reducimos en un 50%. Tendría el patrono esa potestad de acomodar el horario de acuerdo a su conveniencia o a la conveniencia pues que la enfermedad esta le permita, que la crisis le permita. ¿Qué se nos va? ¿Qué es importante recalcar y recordarle a las personas? Bueno, algo muy importante que también me hicieron una pregunta en la mañana cuando comenté que íbamos a hablar de este tema. Si a mí me reducen la jornada laboral, yo como colaborador o empleado de alguna empresa, ¿me puedo ir a quejar? ¿Me aceptan mi queja, mi molestia, o simplemente así es la ley y la ley se aplica? Sí, la ley se aplica, ¿verdad? Desgraciadamente es una realidad, lo decía cuando iniciamos, de que, bueno, cuando hay una crisis de estas, pues existen otras alternativas más gravosas. Está claro que cualquiera de las alternativas será gravosa para el empleado. Tan grave es quedarse sin trabajo como que te reduzcan en un 75% o un 50%. Claro, entre una y otra, pues será menos grave que te reduzcan el salario o incluso que te suspendan el contrato de trabajo. Pero una pregunta que me hacían en otro programa era, bueno, ¿y cómo sabe el trabajador que el patrono hizo este trámite? Bueno, podría ponerse en contacto con la Inspección de Trabajo, y justamente también por eso la Inspección de Trabajo exige que a la hora de solicitar la reducción de jornada, el patrono diga el nombre del trabajador, el correo electrónico también, porque podría la Inspección de Trabajo eventualmente comunicarse con el trabajador y consultarle, Preguntarle bueno, cómo va. sí, como una especie de retroalimentación para ver si es cierto lo que el patrón está indicando. Pero yo creo que un trabajador, digamos, avispado, si yo fuera trabajador, yo llamo a la Inspección de Trabajo y pregunto si el Para patrón lo hizo. averiguar. Claro, claro. Y ahora, con el tema de los despidos, pues porque usted me hablaba que cabe la posibilidad, ojalá y que pues las empresas no lo puedan hacer, pueden llegar a despedir a sus colaboradores
por el simple hecho de que ya no están recibiendo la misma cantidad de dinero que tenían antes y la situación se complicó. A la hora de pagar las prestaciones y todo, ¿se paga todos los derechos de la ley, la cesantía, el preaviso, todo lo que corresponde, o hay una modificación a eso? Sí, bueno, la ley establece que cuando hay despidos, bueno, primero que todo, el patrono podría hacer el despido. Y el artículo 4 establece que cuando haya que pagar prestaciones, entendiéndose por prestaciones el preaviso, la cesantía, se considerarán los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada. Es decir, este rebajo no le afectaría para efectos de cálculo de las prestaciones. Y cualquier otro derecho laboral sí se toma en cuenta el trabajo efectivo, pero por lo que es el preaviso y cesantía se cuenta antes de la reducción. Y ahora, digamos, una persona entonces ya con la reducción laboral y que ya ve que no tiene su salario completo, entonces ya se ve afectado pues su economía por todos lados, ¿verdad? Porque si antes pagaba casa, pagaba el celular, que el transporte, la alimentación, que tal vez el cuidado de los niños y todo eso, puede presentar documentos ante las diferentes entidades bancarias o ante las personas con las que usted está pagándole los servicios para que no es que le perdonen, sino que le traten como de ayudar porque prácticamente que todo se está haciendo por 3 meses. La estimación que se hace para todos los pagos bancarios, de préstamos, de tarjetas y todo, se está haciendo para 3 meses. Me pueden dar a mí una carta para yo ir a decir, vea, tengo este problema, ocupo que me ayuden por mientras trato de solucionar esta situación, esperemos que no pase a más, o cómo hace esa persona que se ve en aprietos. Vea, la ley prevé en el artículo 10 acceso a subsidios. Bueno, estos son, como decimos los abogados, normas jurídicas que tienen conceptos indeterminados y tal vez poco específicos. Dice, las personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornadas de trabajo, la suspensión de contratos de trabajo o despidos como consecuencia del suceso provocador y sus consecuencias que motiva la declaratoria de emergencia nacional, podrán acceder a los programas de desempleo existentes. Es decir, si al final se hace realidad lo que el presidente de la República y el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación señalaban hace escasos minutos en la conferencia de prensa de que se van a dar algunas ayudas, pues obviamente estas personas podrían verse beneficiados con estos subsidios o ayudas económicas que vaya a dar el gobierno. Y desde luego serviría para ir a hacer trámites a las instituciones bancarias y acreditar que se les ayude en la reducción de sus pagos u obligaciones de préstamos y cosas de estas, tarjetas, qué sé yo. Aquí está comentando Cintia Gabriela que le parece que dijeron que fue durante el tiempo de la crisis y después todo se restablece. Es claro lo que sí estamos hablando, que prácticamente el periodo de reducción laboral tiene como un mínimo 3 meses y como un máximo así, que ya de muy fuerza mayor, 9 meses, ¿verdad? Después de ese tiempo, la persona ya vuelve a su normalidad. Esperemos que así sea. Sí, correcto. Es muy importante y aquí estoy viendo, también estoy siguiendo el Facebook, veo que doña Wendy Vargas, saludos a doña Wendy, pregunta cuál es el tiempo máximo. Sí, son 3 meses. La ley habla de que el plazo de la reducción de la jornada será de 3 meses y en esos 3 meses pueden pasar muchas cosas, porque aquí a veces uno piensa en el trabajo que uno tiene, pero hay trabajos de trabajos. Por ejemplo, no es lo mismo el trabajo de un restaurante o de una empresa del sector turismo que, por ejemplo, el trabajo de una clínica, de un hospital, que probablemente ahorita tenga problemas y reduzca jornadas, pero que el día de mañana, más bien, suponiendo que haya digamos, que haya necesidad de más servicios médicos, puede ser que más bien requieran más trabajo. Entonces puede ser que la jornada se me autoriza la reducción por 3 meses, pero que al segundo mes yo le informe a mis trabajadores que se termine. Yo puedo terminar con eso en cualquier momento. Y de forma contraria, si llegados los 3 meses aún persiste la causa que motiva la reducción de la jornada, perfectamente podría ampliarse por 3 meses más y llegar hasta 9 meses, que sería el plazo máximo, porque la ley habla de hasta 2, dice, voy a permitirme leer, la autorización que otorga la inspección de trabajo tendrá carácter retroactivo a la fecha en que la persona
adoptó la medida de reducción de jornada. Esta reducción será prorrogable hasta por 2 periodos iguales. Entonces ahí están los posibles 9 meses. Don Carlos, desafortunadamente el tiempo nos ganó y tratamos de abarcar lo mayor posible. Tal vez si le recordamos a las personas que, porque este Facebook Live se va a mantener ahí en la página del colegio, entonces lo van a ver ahorita, lo pueden ver mañana y durante el fin de semana cuando las personas tengan más tiempo, a dónde pueden consultar las personas si tienen alguna duda sobre esta reducción o tal vez el patrón no le ha sido como muy claro en lo que va a pasar, a dónde pueden comunicarse, a dónde, me imagino que el Ministerio de Trabajo tiene una línea para atender este tipo de dudas, para sacar a las personas de la incertidumbre. Sí, efectivamente, el Ministerio de Trabajo, el lugar donde tienen que ir sin lugar a dudas es al Ministerio de Trabajo y concretamente a la Inspección de Trabajo. El Ministerio tiene ahí una dirección electrónica para consultas. Lo pueden tener, ahorita déjenme ver un momentito, por aquí tenía pero en cualquier caso, dice... En la página del Ministerio de Trabajo. En la página del Ministerio de Trabajo ahí pueden tener acceso al correo. Ellos tienen ahí una dirección para consultas de esta naturaleza, tienen chats, es decir, hay muchas formas de comunicarse con el ministerio y desde luego la atención telefónica. Otra duda que tal vez podamos responder de manera rápida, dice, ¿la reducción de la jornada se puede hacer al 50% trabajando todos los días o de día por medio? La reducción de la jornada se tiene que hacer todos los días, en principio todos los días, porque si no se estaría variando el tema. El monto varía. Yo diría que si no excede los límites máximos, podría eventualmente, como estamos en una situación de emergencia, yo pienso que sí se podría acumular siempre y cuando no toque los máximos de 8 horas diarias por jornada diaria. Yo diría que sí, porque es una situación de emergencia y pudiera ser que eso ayude a que la gente salga menos de la casa. Me parece razonable que se pueda hacer de esa manera. En todo caso, pues yo no sé si valdrá la pena hacer el comercial de una vez que estaremos, creo que es el jueves, si mal no recuerdo, con el tema de suspensión de jornadas, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí cualquier duda, con todo gusto la podemos evacuar. Sí, igual, si alguna persona tiene alguna consulta, puede escribirme a jsanchez@colegioscienciaseconómicas.cr para recibir las consultas y en los próximos Facebook Live que vamos a tener la próxima semana con don Carlos, vamos a tratar de responder todas las dudas que ustedes tienen, pues para que toda la población esté atenta, que la gente no se le vaya en este tipo de temas, que aunque la gente tal vez no les quiera poner mucha atención, es de valiosa importancia que todos sepamos para que en el caso de que el día de mañana nos pase a nosotros estar enterados de cómo está funcionando la ley que acaba de comenzar a regir. Muchísimas gracias, don Carlos, de verdad por el tiempo, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos atendiendo a las preguntas de nuestros colegiados. Con mucho gusto, un gusto pues poder colaborar en esto y a quedarse en casa, a seguir las recomendaciones de las autoridades gubernamentales. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.